Buenas tardes. Me da un gusto estar con ustedes. Agradezco la oportunidad de poder saludarles esta tarde, poder, aunque no, yo no los veo, pero ustedes a mí, sí. Entonces de alguna manera, pues reconocer que estamos presentes, que estamos reunidos, que tenemos un propósito y de una manera para mí sí es un gran gusto, una gran alegría poder comunicarme con ustedes, el participar también de este ejercicio espiritual, el estar juntos para meditar la escritura y buscar que Dios sea el que nos hable a cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde hemos de leer un pasaje de Mateo 5 del 1 al 12 y vamos a meditar en el versículo 7 de este capítulo 5 de Mateo, y tiene como título Ellos alcanzarán misericordia. Leamos Mateo 5 del 1 al 12. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues si pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5 es uno de los pasajes más conocidos y citados por ser parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los, podríamos decir, eh, pasajes sobre los cuales hay una lista impresionante de libros que tratan de analizar, de estudiar, de desmenuzar toda la enseñanza de Jesús en estos pasajes que comprenden el Sermón del Monte. Pero obviamente cada uno de estos estudios, de estos pasajes, eh, algunos solamente se ocupan de las bienaventuranzas. Entonces creo que eso realza el significado para el pueblo cristiano, el poder entender y practicar las bienaventuranzas. Indudablemente, el Sermón del Monte encierra algunos de los pasajes más sublimes del Evangelio, y que de alguna manera cuando lo analizamos y los vemos, son de mucha ayuda, de mucho refrigerio para nuestra vida espiritual. Este pasaje de las bienaventuranzas ha recibido diferentes títulos que indican los enfoques en los cuales los autores han disertado acerca de este Sermón del Monte. Hay una variedad de autores y de enfoques que creo que ustedes y yo sí entendemos y hemos leído a lo mejor algunos eh, tratados, algunos extractos de algunos de estos enfoques acerca del Sermón del Monte o de las bienaventuranzas en específico. Algunos le han llamado a las bienaventuranzas o parte del Sermón del Monte como el manifiesto antifarisaico. eh, Obviamente entendemos cuál sería el énfasis que le darían a esta parte del Sermón del Monte. Algunos más le han llamado un diseño para la vida, le han llamado también las enseñanzas de la colina. Algunos más también la han puesto como un título a su reflexión como la Carta Magna del Reino, pero también a lo mejor hemos escuchado otros términos como la ética del reino. Algunos le han también puesto el discurso de ordenación de los apóstoles. Algún otro título que le han puesto es el compendio de la doctrina cristiana. Uno más legalista le ha puesto la constitución del reino de Dios. Eh,
un título que es interesante verlo desde esa perspectiva es el puro evangelio. Y un último que creo que algunos de nosotros hemos escuchado es la ley del reino. Esos son algunos títulos y creo que si los vemos y los analizamos solamente por el puro título, son un poco deficientes y de alguna manera se podríamos decir que hasta erróneos para poder expresar toda la grandeza que este pasaje del Evangelio tiene para la vida de la iglesia, para tu vida y para mi vida. Pero hoy vamos a analizar eh, este pasaje de versículo 7 de Mateo 5 y hay un primer término en el cual me gustaría iniciar y poner en tu mente y reflexionar sobre él. El término los misericordiosos. Y creo que ahí podemos entender un poco el por qué usa ese término Mateo. Y en nuestra práctica, en nuestra vida como cristianos, creo que bien podríamos decir que los misericordiosos son los que han recibido la misericordia de Dios, los que han visto ese amor de Dios en acción en la vida propia, de primera mano, que han visto la gracia derramada de Dios sobre ellos y que de alguna manera al ser esos recipientes de la misericordia de Dios, ellos o nosotros debemos mostrar esa misericordia, debemos de ser como Jesús, un reflejo del amor de Dios para quien nos rodea. Ese podría ser una primera idea de lo que es ser misericordiosos, que hemos recibido la misericordia de Dios, el amor de Dios y es un reflejo y debemos de reflejarlo para quien está a nuestro lado o con quien convivimos cada día en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, aunque bueno, hoy estamos un poco retraídos de esa circunstancia, pero eso no nos limita para poder ejercer y reflejar el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo comprender o explicar ese término de misericordiosos? Nosotros somos misericordiosos. Tú y yo practicamos todos los días ese acto eh, espiritual de ejercer misericordia hacia otra persona. Tomemos como base Lucas 10, 25 al 37. No vamos a definir el término misericordia o misericordioso porque ya otras personas, otros comentaristas han intentado hacerlo y dicen que no es tan fácil trasladar a nuestro idioma y entender el término misericordia que aparece en la escritura. Pero sí hay en la escritura ejemplos prácticos acerca de lo que es la misericordia. Uno de ellos es este. Lucas 10, 25 al 37, te invito a que lo busques. Yo voy a dar la lectura en la versión 1960. Dice así la escritura ahí en Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos tres te parece
que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí podemos entender y ver el pasaje de lo que es ejercer misericordia. Para algunos misericordia como sinónimo usamos compasión, simpatizante o de alguna manera el tener lástima por otro, pero aquí Jesús en este pasaje de Lucas revela la misericordia del Padre que manifiesta esa misericordia por los pobres, pecadores y gente menospreciada. Y pone como ejemplo a este buen samaritano que es recordado hasta hoy en día esta parábola. Término misericordioso, tomando como ejemplo esta parábola del buen samaritano, nos describe el carácter de una persona que vive y ejerce esta virtud. ¿Qué vemos en este pasaje? Que este hombre que ejerció misericordia es altamente sensible a las necesidades de otros, se identifica con ellos, responde con los recursos a su alcance para aliviar y satisfacer la necesidad. Eso hizo el samaritano. Se identificó con el hombre golpeado, herido y cubrió sus necesidades. Se hizo sensible, dice el pasaje, que fue movido a misericordia y se hizo sensible a esa necesidad. Se identificó con este hombre, aunque no eran de la misma provincia y había un mal eh, trato unos con otros, porque eso dice la historia, que los samaritanos no eran del agrado de los judíos. Pero él puso de su dinero para aliviar y satisfacer esa necesidad, pero no quedó ahí la misericordia. El ejemplo que está poniendo Jesús incluye todo el corazón, toda la mente, todo lo que uno es, porque este hombre supo perdonar y supo tolerar a este judío herido. No hizo caso de las ofensas personales, a lo mejor y muy probablemente este hombre herido nunca ofendió al samaritano, pero de un hecho histórico no había un buen trato unos con otros, no se toleraban, no se acercaban y este buen samaritano ejerció misericordia para con él. Entonces vemos aquí el ejemplo que pone Jesús de lo que sí es ejercer misericordia. Y Jesús lo representa de una manera literal en cada uno de nosotros, porque Jesús se identificó contigo, con nosotros, conmigo, tomó nuestra forma humana con sus emociones y carencias físicas, y a veces decimos es que nadie nos entiende, nadie nos comprende, nadie nos muestra aprecio o cariño y tendríamos que decir que no es así. Jesús se identificó contigo y conmigo en nuestras emociones y en nuestras carencias físicas para mostrarnos misericordia. Esto es precisamente lo que muchas personas ni siquiera intentan jamás. Creo que tú y yo conocemos personas que son así, que ni siquiera dan el paso del intento de mostrar misericordia y hasta evitan conscientemente el hecho de mostrar misericordia. La mayor parte de la gente está metida y preocupada por sus propios sentimientos. Hoy en día también lo podemos ver en esta circunstancia de que estamos viviendo como país, como estado, como ciudad, a nivel mundial. Cada uno está preocupado por sus propios sentimientos. Muy pocos se preocupan por las otras personas. Y eso creo que tenemos que entenderlo y reflejarlo. La gente está preocupada por sus propios sentimientos que no tiene gran interés en los sentimientos de los demás. Cuando de alguna manera alguien siente pena por alguien, es como si dijéramos, y usamos un término muy veracruzano, de dientes para afuera, porque entonces muestra aparente compasión por otra persona, pero no hace el esfuerzo consciente de meterse dentro del corazón y de la mente de esa otra persona hasta el punto de ver y sentir las cosas como las ve y las siente ella. Solamente se ejerce misericordia o da la apariencia de que ejerce misericordia, pero bajo nuestro propio punto de vista. Y Jesús no fue así, porque Dios se introdujo en el interior de la persona humana. No olvidemos lo que dice la Escritura, que Dios tomó forma humana, se humanó, se humilló al tomar nuestra forma para de alguna manera mostrarnos misericordia, darnos salvación.
porque vio las cosas con ojos humanos, sintió con sentimientos humanos, pensó con una mente humana, pero sin pecado, y Dios sabe cómo es la vida. Dios sabe cómo es tu vida y te entiende y te comprende porque Él te ha mostrado misericordia, porque se introdujo hasta lo más íntimo de ti y no podemos negar esto porque la Escritura dice que tenemos el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Él, y que ese Espíritu clama cada día, Abba Padre, en una manera de identificar y reconocer su grandeza y su misericordia en nuestras vidas. Pero también está el otro punto de este pasaje. Esta bienaventuranza tenemos que leerlas como son. No es la intención mía hoy hablar de todas las bienaventuranzas, solamente quiero enfocarme en esta, pero no podemos solamente decir que yo voy a tomar la bienaventuranza del versículo 7, porque cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado y feliz. Algunas otras versiones, si es que tienes otra versión de la escritura, si lees Mateo 5, va a decir no bienaventurado, sino feliz o dichoso, en lugar de lo que dice la versión 60 de bienaventurado. Es un sinónimo de decir bienaventurado es afortunado y feliz. Pero cuando vemos y leemos todas las bienaventuranzas, tú y yo no podemos escoger la que más nos guste y dejar el resto para otras personas, sino que debemos tomar todas estas bienaventuranzas como un todo, porque ahí describe lo que debemos ser como seguidores de Jesucristo. Esa es la esencia de este pasaje de Mateo 5. Y de una manera tenemos también que verlo desde el punto de vista literal, que así dice el Nuevo Testamento, que solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Eso es, también engloba esa enseñanza. Y si lo vemos así, así como está todo el pasaje de Mateo 5, de 1 al 12, bien podemos decir que las bienaventuranzas, que vamos a ser felices y dichosos, pero no nos promete carcajadas, no nos promete una vida llena de risas, de placer y de prosperidad terrenal, sino más bien nos está hablando desde el punto de vista eh, espiritual. Obviamente seremos dichosos, felices y bienaventurados porque estaremos agradando a nuestro Dios con nuestra actitud y nuestra vida eh, para con Él y para con los que nos rodean bajo esa mirada llena de misericordia de Él, porque de Él hemos recibido misericordia y tendremos que ejercer misericordia. ¿Quién alcanzará misericordia? Y dice la Escritura, son dichosos los que manifiestan misericordia hacia otros, porque ellos y solamente ellos recibirán misericordia de Dios. Generalmente no siempre serán tratados con misericordia por sus semejantes, y eso tenemos que entenderlo, y el pasaje mismo lo dice. No siempre los que ejercen misericordia van a recibir misericordia de sus semejantes. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesús fue crucificado por los hombres sin misericordia, pero fue librado de la muerte y resucitado por el Padre lleno de misericordia para con Él y para con nosotros en ese acto de misericordia para cada uno de nosotros en, en Jesucristo. ¿Quién alcanzará misericordia? Para Jesús, y lo que nos muestra este pasaje, felicidad es esperanza y gozo, porque también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hablar de las bienaventuranzas es tener una visión de esperanza y gozo independientemente de las circunstancias externas. Nosotros demostramos amabilidad, pero a nuestra manera. Las otras personas la tienen que aceptar, quieran o no, porque es la manera en que tú y yo somos amables. A lo mejor podríamos decir por muy buena educación. Tú y yo conocemos personas que no son creyentes y son sumamente amables, pero son amables a su manera. Este mundo podría pensar que hoy en día mucha gente ejerce o practica la misericordia, pero cuando lo analizamos, querramos o no, tenemos que ver que solamente es una oleada emocional de lástima hacia quien le rodea o a quien considera con menos
fortuna que él. Eso tú y yo lo entendemos. Hoy la gente ejerce esa misericordia, pero solamente como una circunstancia emocional de lástima para quien considera que no tiene la fortuna, sobre todo económica, del que puede proveerle de algo. Muchas de nuestras actitudes y las actitudes que hoy vemos en la sociedad están llenas de una aparente misericordia o compasión, pero son una copia o están llenas de egoísmo, de orgullo y sobre todo de las ansias de demostrar que yo puedo y porque puedo te doy, y no solamente eh, va a reflejar el poder económico que él puede ejercer sobre otra persona, y eso le va a llenar de orgullo, le va a llenar de egoísmo por demostrar a la sociedad que él puede compartir y puede ayudar a otros que no tienen la fortuna económica del que está proveyendo. Pero Jesús no enseñó esto así. Creo que tú y yo tenemos que entenderlo desde otra perspectiva. Cuando habla la escritura de misericordia, habla también de tu vida, de ti mismo, de mí, y dice que no solo es soportar nuestras aflicciones con paciencia, sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a quien no tiene las circunstancias tuyas y mías, o a lo mejor él está viviendo algo que le hace sentir miserable, que no le hace sentirse feliz, pero que tú y yo podemos mostrarle con nuestro ejemplo que podemos soportar nuestras aflicciones con paciencia porque hemos recibido misericordia de Dios. Pero también debemos ejercer compasión por el prójimo y ayudarle como el buen samaritano. Pero también no solamente es el ayudarle en sus necesidades físicas, sino también ayudarle en sus necesidades espirituales. Reconocer y compadecernos de los que están en pecado y poder guiarles, mostrarles cuán grande es la misericordia de Dios para su vida lejos, lejos de la misericordia de Dios. No pueden sentirse amados, sustentados y fortalecidos por un Dios lleno de amor que murió en la cruz por ellos. Eso también es nuestra responsabilidad, compadecernos por los que están en pecado. Pero también tenemos que analizar algo más, hermanos. Y creo que tú y yo conocemos personas inquietas y, bueno, por llamarlo de una manera, o descorteses, que se manifiestan así porque están preocupadas o sufriendo algún dolor. Y si una persona nos trata mal, ¿cómo respondemos? ¿Cómo ejercemos nuestro testimonio como cristianos? Puede que no entendamos por qué nos trata mal. Puede que sea por algo que tiene en la mente, equivocado o no, acerca de nosotros, o algo que estaba viviendo y le lastima y por eso no tiene un buen trato hacia otras personas. Pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que pensar y darnos cuenta cuánta falta nos hace cultivar el ser misericordiosos. Porque si lo practicamos, si lo cultivamos, nos haría el perdonar y la tolerancia mucho más fáciles. Hoy en día la sociedad habla de tolerancia, pero no habla de perdón. Pide tolerarse unos a otros, pero la escritura no solamente es decir que tolero a mi prójimo, sino que también le perdono, le ayudo y le muestro misericordia. Porque hay un principio que a veces olvidamos, hermanos, que siempre hay una razón para que una persona piense y actúe de cierta manera. Y si conociéramos esa razón, nos sería mucho más fácil comprender, simpatizar y perdonar. Muchas de las personas que nos rodean se comportan así porque no tienen a Cristo en su corazón, porque a lo mejor viven en pecado y eso les genera comportarse de esa manera, y a veces nosotros no lo entendemos, no lo razonamos, y por eso nos cuesta trabajo perdonar o simpatizar con ellos. Pero la escritura nos invita a que nos pongamos en sus zapatos, ahora sí, desde ese punto de vista. El samaritano se puso en los zapatos del que estaba herido y de alguna manera pensó, yo a lo mejor estuve o estaré en esa circunstancia y desearía que alguien me ayudara, me apoyara, me ayudara a sanarme sin ninguna otra preocupación más que yo esté bien. ¿Cómo vamos a ir concluyendo este tema? La bienaventuranza deja una sentencia grande para los hijos de Dios, porque de alguna manera nos está poniendo un,
una aspiración espiritual, porque dice que tú y yo somos bienaventurados, porque obramos el bien, porque colocamos la misericordia por encima del derecho y que de alguna manera no tratamos con hostilidad al prójimo, sino que aliviamos las necesidades y curamos sus heridas, como el ejemplo de el buen samaritano. Porque eso fue lo que hizo el buen samaritano. La persona se pone hasta tal punto en lugar de los demás. Esos van a alcanzar misericordia. ¿Quién más va a alcanzar misericordia? El que puede ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón hacia los demás. Porque el que es así con los demás descubrirá que los demás pueden hacer lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo tenemos que entender algo. Vamos a ejercer misericordia no por sentimientos eh, o con el amigo o por sentimientos de amistad o por sentimientos de ser buenos hacia otros hombres, sino porque sabemos que necesita la otra persona la misericordia de Dios, porque tú y yo tenemos que vivir continuamente con esa misericordia de Dios, es la que nos sostiene y nos dirige. Pero también hay algo que quien ejerce misericordia no juzga para no ser juzgado, como dice Mateo 7:1. No paga mal por mal, porque eso no es lo que él busca en retribución. No condena al hermano porque ellos no son condenados. Perdona a los que les cometen injusticias, porque también eso dice en Mateo 5, porque son constantemente perdonados por Dios, como también lo expresa Mateo 6 ahí cuando nos recuerda el Padre Nuestro. Eso es ejercer misericordia, hermanos. Es el reconocer el perdón de Dios y poder perdonar a otra persona. Eh, como conclusión, Timoteo 1:16 en su primera carta, Pablo le recuerda esto a Timoteo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice Pablo a Timoteo, yo fui el que primero recibió misericordia de parte de Jesucristo para mostrarles a otros ese ejemplo de cómo ejerce Dios misericordia en la vida de sus hijos. Por eso, tomando este pasaje de 1 Timoteo 1:16, podemos decir que si alcanzamos misericordia es para ejercer y cultivar la misericordia. Yo lo recibo de Dios primero para ejercerla y cultivar esa misericordia hacia los demás, pero también me debo de esforzar cada día por no solo sentir compasión o lástima por otras personas, sino al igual que el buen samaritano, ejerce y tiene que estar involucrado nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestra situación espiritual para vivir y compartir la misericordia de Dios en mi vida hacia otras personas. Yo mismo ser ejemplo de esa misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahí cabría la última pregunta para nuestras vidas. ¿Cómo tú estás ejerciendo esa misericordia? ¿Cómo tú estás cultivando esa misericordia de Dios para con tu prójimo? Pero sobre todo, antes de esa pregunta es, ¿cómo tú estás reconociendo? ¿Qué te ayuda a ti reconocer esa misericordia que has recibido de Dios en tu vida? Partamos de ahí, reconozcamos esa voluntad de Dios en nuestras vidas, en cómo Él ejerce esa misericordia y reconociendo esto de lo que hemos recibido, demos. Si Dios nos ha dado misericordia, tenemos todo para poder darle misericordia y mostrar misericordia como buen samaritano a nuestro prójimo y así también agradar a nuestro Dios. Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por darme esta oportunidad y espero sea de bendición para cada uno de ustedes.